También viene a tratar y abordar un eje que nos atraviesa con mucha fuerza y con mucha importancia en este tiempo que vivimos a nivel latinoamericano y a nivel global. Les pido que suban, por favor, los miembros de esta mesa. La invito que suba a Cecilia Tomé, abogada, asesora de la doctora Marisa Graham, defensora de la Defensoría Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes. Un aplauso para ella, quien va a ser la moderadora de esta mesa. Le pido también que se acerque Hernán Monat, quien nos acompaña desde UNICEF México. Andrés Echevarría, quien se suma desde el hermano país de Chile. Y Silvana Begala, quien nos acompaña también desde Argentina. Fuerte el aplauso para toda esta mesa que va a abordar el eje de movilidad humana y sistemas de protección de derechos. La movilidad humana, la migración, el fenómeno de la migración y la inmigración en niños, niñas y adolescentes es un desafío del mundo actual y en esta tarde justamente queremos abordarlo. Los dejo entonces con Cecilia Tomé, quien va a presentar a todos los expositores y moderar la mesa. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Sabemos que están cansados y cansadas, aguanten un cachitito. Cuando toca hacer último es cierre, pero bueno, hay que luchar contra el cansancio. Presentarme, bueno, mi nombre es Cecilia Tomé, formo parte del equipo de la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, a cargo de la doctora Marisa Graham. Venimos acompañando fuertemente esta iniciativa con la Defensoría de Córdoba y la verdad que estamos muy contentos de acompañar desde moderar en mesas y haber estado también presente en muchos de los precongresos que se fueron dando en las diferentes provincias de nuestro país. Si está listo Hernán Monat, es licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires, magíster en Diseño y Gestión de Programas Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Actualmente se desempeña como especialista en protección de la infancia en UNICEF México, habiendo ingresado a ese organismo de las Naciones Unidas hace 7 años. Ha coordinado iniciativas para el diseño de programas y políticas de protección de desarrollo de niñas, niños y adolescentes, así como la investigación y el desarrollo de políticas de formación para equipos directivos y territoriales del sistema de protección de derechos a nivel nacional y local. Es investigador, coautor y editor de diversas publicaciones especializadas en las políticas de promoción y protección de los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Bueno, muy buenas tardes a todas, todos, todes. ¿Se escucha bien, verdad? ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias Cecilia y el resto de los colegas de la mesa. Voy a iniciar esta presentación, vamos a tratar de cumplir con el tiempo que tenemos pautado. Primero una breve aclaración, efectivamente vengo de UNICEF México, han visto en el programa que aparezco como oriundo de ese país, en realidad trabajo allí y soy argentino, como se nota en mi acento, pero la idea es poder compartir con ustedes en esta mesa algún panorama sobre la situación de la migración orientada a niñas, niños y adolescentes en la parte norte del continente, que tiene que ver mucho con la situación en Centroamérica también, y voy a intentar, además de compartirles algunos datos para poder tener una idea un poco más amplia de cuál es el contexto de la niñez y la adolescencia en el tema migratorio en México y los países de la región, poder intentar presentar algunas lecciones aprendidas de este tema, del tema del abordaje de las políticas migratorias en la región norte del continente para que podamos repensarlas en esta parte de nuestra Latinoamérica, ¿sí? Seguramente van a ver, y los datos van a mostrar eso, tenemos un contexto bastante distinto al que puede presentar un país como México y los países de su entorno.
Pero en los últimos años hemos visto también con la situación de venezolanos y venezolanas que nuestra propia realidad migratoria empieza a tener también algunas cuestiones que se parecen un poco más a lo que solo veíamos en la parte norte de nuestro continente. Simplemente para hacer una rápida caracterización, entonces, contarles un poco que en el caso de México, en la frontera que comparte con los Estados Unidos, la frontera terrestre, una frontera de 1.500 kilómetros, en el año 2021 fueron alrededor de 2 millones de personas que intentaron cruzar por tierra desde el territorio mexicano hacia los Estados Unidos. Eso ya engloba una escala de la problemática muy particular. Es hoy la región con mayor movimiento migratorio de nuestro planeta y con una situación bastante particular porque además todos los que transitan por el territorio mexicano, o la gran mayoría, lo que quieren es básicamente poder acceder, ingresar a los Estados Unidos, ingresar de distintas maneras y luego tienen que enfrentar la realidad del control migratorio de Estados Unidos que tiene políticas particularmente restrictivas. Justo en el día de ayer, quizás alguien lo haya leído, se ha levantado una medida muy controversial que es el título 42, que es la medida implementada por la administración Trump, por la cual las personas que ingresan por tierra se les deniega el acceso al ingreso y la solicitud de asilo por cuestiones de salud pública, ¿sí? Estaba vinculado a la pandemia, obviamente eso se extendió, se hizo un abuso de ese recurso y entonces casi todas las personas pueden ser discrecionalmente expulsadas o se les impide el ingreso al territorio norteamericano bajo la vigencia del título 42 que acaba de ser anulado por una autoridad judicial de Washington. Eso significa que a partir del 21 de diciembre eso va a cambiar. Vamos a ver qué es lo que ocurre con la situación. Básicamente, entonces, en ese contexto, también tenemos un país como México que recibió 131.000 solicitudes de asilo en el 2021. Tenemos movimientos migratorios de los países de Centroamérica, que son los tradicionales, pero además en los últimos años hubo un crecimiento muy fuerte de los flujos de ciudadanos de Haití, por ejemplo, muchos que habían emigrado previamente a Chile y a Brasil y que luego con los cambios políticos en esos países empezaron a tener que emigrar o a decidir querer emigrar de Chile y también emprendieron el camino hacia el norte. Desde 2017, cuando se da este fenómeno, también empiezan a suceder un fenómeno particular en el territorio mexicano, que es la organización de los recorridos de migrantes organizados en torno a las caravanas migrantes, de las que deben haber escuchado, a partir de 2017. Básicamente como una forma de protegerse frente a la inseguridad, frente a las políticas restrictivas migratorias, y entonces se conformaron caravanas de hasta 5.000 personas que intentaban cruzar en grupo, en ese número, el territorio mexicano. Esta situación, entonces, en los últimos meses, además se ve particularmente agravada por la situación de Venezuela y la diáspora venezolana, que a esta altura llega a alrededor de 7 millones de personas de ese país que han emigrado, el 80% efectivamente viviendo en países de la región, y que eso ha agravado la situación de origen que ya se vivía en Centroamérica y Norteamérica y ha puesto mucha más presión sobre la cuestión migratoria en ese país. Luego en las presentaciones de mi colega de Chile, por ejemplo, vamos a poder entrar un poco más en las cuestiones que tienen que ver con esta población o en algunos aspectos del abordaje de la población de estos países. Y luego en nuestro país, en la Argentina, bueno, en el que nos toca ahora el Congreso de Infancias, básicamente sabemos que tenemos los movimientos migratorios históricos que tienen una característica distinta, pero que continúan como hace varias décadas existen también ingresando a la Argentina. Entre algunas particularidades o en algunos cambios en el perfil socioeconómico de la población, mencionaba la cuestión del aumento en los flujos, un mayor volumen, pero también hay un cambio importante en la composición demográfica de estos grupos, ¿sí? Y entonces, una de las cuestiones que vemos es que el grupo de migrantes que transita por la región norte del continente ha empezado a tener una participación de mujeres mucho más alta, mujeres solas en muchos casos con hijos,
y entonces ya no son los varones adultos que realizan, que inician el recorrido para intentar llegar a los Estados Unidos, sino que se ha familiarizado la caracterización de la población y hay un porcentaje mucho más alto de niños cruzando junto con sus madres y en algunos casos también con los padres. Del flujo de migrantes, yo les mencionaba 2 millones que intentaron cruzar por la frontera de México a Estados Unidos. Las estadísticas indican que 1 de cada 4, el 25%, entre el 25 y el 30% de ese número de migrantes son niños, niñas y adolescentes, en algunos casos que viajan con sus familias, pero también hay un número muy importante de chicos que viajan no acompañados o que son separados de sus familias o de los adultos responsables de su cuidado durante el recorrido. Y en el caso de los menores que viajan no acompañados, las edades promedio son de 15 años. ¿Sí? O sea, hay un número muy grande de chicos de en promedio 15 años que cruzan solo por el territorio mexicano para poder llegar a los Estados Unidos o por lo menos para intentar poder cruzar a los Estados Unidos. Además, otra de las cuestiones que se ve es que en la composición demográfica de los flujos hay una participación mucho más grande de trabajadores rurales, personas del ámbito rural, que se han visto forzados a tener que iniciar el periplo de la migración por un empobrecimiento vinculado con el empeoramiento de las condiciones de producción por el cambio climático, sequías, todas las cuestiones que nosotros conocemos en relación al cambio climático agravó una situación en relación a los ingresos de la población rural en Centroamérica que terminó expulsando a estas personas y haciendo que inicien el recorrido. Y por otra parte también el aumento de la inseguridad que muchas veces la inseguridad y la violencia en términos generales los afecta en sus comunidades de origen, pero también lo que se percibe es que las rutas migratorias en el norte se han convertido en lugares y en recorridos mucho más peligrosos para la población migrante. Y por último, como mencionaba al principio, un endurecimiento de las políticas migratorias de los Estados Unidos, que lo que hacen básicamente es generar un tapón a todo el flujo de personas que intentan llegar a ese país y que entonces van intentando externalizar la frontera sur de Estados Unidos, para que México pueda actuar como tapón en su frontera sur con Guatemala, por ejemplo, o tratar que los países en Centroamérica puedan cortar el flujo migratorio que viene de Venezuela, que cruza a través del tapón del Darién vía Panamá. Y entonces otra de las cuestiones es intentos para poder hacer que la frontera esté, la barrera de entrada para ingresar a la parte norte del continente esté cada vez más al sur, trasladando las problemáticas a otros países. ¿Qué es lo que ocurre con niñas, niños y adolescentes en movilidad en México y en la región? Bueno, también para pasar rápidamente, acá pueden ver, y no me voy a detener demasiado en los datos, pueden ver un poco cómo es la evolución en el número de niñas, niños y adolescentes que fueron identificados por autoridad migratoria. Después tenemos otro número no determinado de chicos y chicas que no son identificados por la autoridad migratoria, cruzan de forma irregular por el territorio mexicano y entonces no son detectados por la autoridad, pero aquí sí pueden ver cómo desde el 2015 se ha duplicado el número de chicos y chicas que son identificados por la autoridad migratoria. Pueden ver en la línea roja los que son acompañados. Si se fijan, la tendencia creciente... Ahora sí, yo venía pasando en mi computadora y no me di cuenta, perdón. Entonces, como les decía, y ahora sí lo pueden ver con más claridad, desde el 2015 en adelante el flujo de chicos y chicas en particular ha crecido, ha acompañado el crecimiento del número de personas migrantes en general, de la población en su totalidad, pero con una participación muy grande de chicos que ha pasado a tener una participación en el conjunto de personas migrantes más alta. Y como ven, salvo en el año 2020, a causa de la pandemia que ha frenado mucha de la ruta migratoria, el flujo está en constante aumento. Para este año se estiman alrededor de 75.000 chicos y chicas que van a estar también siendo identificados por la autoridad migratoria. Otra situación relevante para ver un poco el movimiento de chicos y chicas tiene que ver con movimiento adicional que se da al que recién mencionaba, que tiene que ver con la repatriación de niñas, niños y adolescentes mexicanos desde los Estados Unidos a México.
México tiene una diáspora en Estados Unidos muy grande, 12 millones de personas, de ciudadanos y ciudadanas mexicanas que viven en los Estados Unidos en distintas condiciones de regularización migratoria, pero eso genera también un número muy grande de personas y en particular niños que son expulsados, que son retornados, según el eufemismo, por las autoridades de los Estados Unidos hacia México. En cuanto a las nacionalidades, pueden ver también un poco cómo se distribuyen los porcentajes. Como les decía, sigue habiendo un número muy grande de chicos y chicas que provienen de los países de Centroamérica. Ha crecido mucho el número de Venezuela en el último tiempo. Cuba también ha mostrado un incremento muy fuerte en el número de ciudadanos que transitan por el territorio. Pero esto es un poco los últimos datos que tenemos de este año, hasta septiembre de este año. En cuanto a los retornos asistidos, es decir, las expulsiones de niñas y niñas, en esto habría que hacer la aclaración, esas expulsiones se dan en el marco de una medida de protección dictaminada por la Autoridad de Protección de los Derechos de la Infancia en México, que en función de una determinación de interés superior, determinan que la medida que satisface los intereses del niño o la niña tienen que ver con el retorno a su país de origen. No voy a entrar ahora en la discusión sobre esta medida, pero sí aclarar que esta situación siempre está mediada por la intervención del Organismo de Protección de la Infancia. ¿Cómo se ha, dentro de este marco, ¿sí? Donde rápidamente intenté poder graficar un poco cuál es la situación, la escala y algo de la complejidad? Podríamos pasarnos un rato muy largo que Cecilia, nuestra moderadora, no me va a autorizar. De hecho, me está ya recortando el tiempo que tenía previsto, pero ¿cuál es un poco lo que se ha intentado hacer desde México con este tema? Básicamente hay una serie de cambios normativos. Aquí yo hago un recorrido, pero básicamente lo importante tiene que ver con identificar. En México se estableció la Ley General de Protección de Derechos de la Infancia en el 2014, es decir, se ha podido incorporar la Convención al marco normativo nacional, en específico en materia de protección de la infancia, en ese año, y hago el salto después al 2020, donde recién en ese año se hace una reforma a las leyes de migración y a las leyes de protección complementaria, asilo y refugio, que incorpora y armoniza lo que establecía la Ley General de Derechos, pero que durante muchos años la política de control migratorio en México no respetaba. Es decir, la Ley de Protección de Derechos de la Niñez establecía una serie de estándares que debían ser garantizados por parte de las autoridades mexicanas en sus distintos niveles, pero todos esos estándares básicamente no estaban armonizados con las leyes migratorias y obviamente para las autoridades migratorias lo que terminaba primando eran los criterios que se establecían en la propia ley migratoria. Entonces había toda una discusión luego jurídica acerca de cómo había que armonizar estas cuestiones, pero hasta que no se logró modificar la ley de migración, eso no ocurría. Y uno de los aspectos centrales que se ha podido avanzar en el 2020 con la reforma de las leyes migratorias tiene que ver básicamente, por un lado, con la prohibición de la detención de personas menores de edad, la prohibición de detención en estaciones migratorias de niñas, niños y adolescentes. Como les decía entonces, esa cuestión generó una presión muy fuerte sobre el sistema de protección para poder desarrollar una capacidad de alojamiento acorde al volumen de chicos y chicas que se necesitaban canalizar desde la autoridad migratoria, que está obligada a, en 12 horas, poder generar esa canalización al sistema de protección de derechos, pero luego el sistema de protección de derechos tiene que poder hacerse cargo de la situación, de poder identificar las necesidades inmediatas que tienen esos chicos y a partir de ahí poder establecer un procedimiento de restitución de derechos acorde a los estándares en la materia en el país. Eso entonces está generando un reacomodamiento de la forma en que se gestionan los flujos migratorios y ha empezado a darle mayor participación a las autoridades de niñez para que puedan incidir en lo que es la política migratoria mexicana,
que hasta ese momento, hasta que se logra la reforma en las leyes migratorias, obviamente la mirada, el enfoque de derechos humanos y el enfoque de niñez no era el que primaba o el que podía tener una injerencia fuerte en la política migratoria del país. Para pasar para cerrar rápidamente, algunas cuestiones vinculadas a cómo se ha ido dando ese ajuste a nivel territorial. Y entonces menciono, por un lado, la necesidad de desarrollar programas que integren a la población migrante y que rompan con la lógica de la institucionalización de los migrantes en el ingreso al país. Y para eso, claramente, es necesario involucrar a los actores de niñez en la coordinación de respuestas, pero fundamentalmente poder incorporar a los actores, a los distintos efectores sociales que tienen que generar respuestas adecuadas a las necesidades de la población en movilidad. Entonces, los organismos deben poder coordinar respuestas junto con salud, junto con educación, con seguridad, con trabajo, para poder dar respuestas específicas a los migrantes en el marco de políticas universales en el país. Otra cuestión, que los organismos provinciales de niñez puedan ser capacitados y puedan tener mayor injerencia en la cuestión migratoria. Quizás esta reflexión tiene más que ver con la situación de Argentina, y no podría hablar tanto por otros países en el Cono Sur, pero en Argentina sí es necesario que los organismos de protección de la infancia puedan meterse con más fuerza, puedan recibir mejor capacitación, puedan tener mejores herramientas para incidir sobre las políticas de control migratorio y las políticas de integración de la población migrante, que muchas veces son lideradas o muchas veces son manejadas solo por la autoridad migratoria. El monitoreo de las trayectorias de las personas migrantes es otro elemento muy importante. Ahora nos va a hablar Andrés un poco más de alguna experiencia en esta línea, pero poder ver cómo desde las políticas de infancia logramos registrar las trayectorias de estas personas para ver cuáles son las necesidades, cuáles son las respuestas que tenemos que dar y cuál es la necesidad de modificar prácticas y recuperar o generar recursos presupuestarios para atender a esta población, es también un elemento central para que los organismos provinciales, los organismos locales, en sus distintos componentes puedan desarrollar estrategias más adecuadas. Y por último, la cuestión de los espacios de cuidado alternativo, poder pensar cómo se generan instancias de cuidado alternativo. Hay un abuso en el uso del cuidado residencial, en la institucionalización, como en muchas áreas de la protección de la niñez. Ocurre lo mismo con la población en movilidad, población que tiene claramente muchísima capacidad para poder manejarse autónomamente con los incentivos y con el acompañamiento correcto y que claramente no requieren de ningún tipo de acompañamiento institucionalizado. Entonces, en esa línea, poder pensar cómo trabajar en instituciones de vida independiente, cómo poder trabajar con familias de acogida orientadas a cuidar a personas en situación de movilidad, cómo poder generar programas que doten de recursos y de información a los niños y niñas para poder desarrollar sus proyectos de vida en el país de acogida. Me voy a quedar aquí para respetarlos a mis colegas. ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias, Hernán. Bueno, ahora le damos la palabra a Andrés Echeverría, director del área de migraciones de la Fundación Horizonte Ciudadano, psicólogo con más de 20 años de experiencia en el diseño, implementación y evaluación de políticas y programas dirigidos a la protección de derechos de la niñez, así como a la investigación, la formación y el cuidado de equipos de intervención social. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Todavía no está la presentación. Les cuento que tengo ganas de decir muchas cosas, pero el tiempo va a permitir decir bastantes menos. Vamos a hacer todo lo posible de ajustarnos bien al tiempo. ¿10? ¿15? Ya, buenísimo. Bueno, y toda la disposición para conversar después con quienes lo deseen. Vamos a tratar además de responder a la invitación, y estamos muy agradecidos de la invitación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, y especialmente al llamado que hizo en la mañana respecto de rescatar el protagonismo y la visibilización de la niñez.
Yo voy a compartir con ustedes una experiencia que estamos desarrollando en conjunto con OIM Chile y que apunta principalmente a lo que es la visibilización de la primera infancia migrante que está ingresando en la zona norte de Chile, ¿sí? Por la región de Tarapacá, en una localidad que se llama Colchané. Les voy a contar un poquito más de detalle. Entonces, el proyecto que nosotros estamos desarrollando y lo que les vamos a contar se enmarca dentro de un trabajo que como fundación estamos realizando desde hace ya un par de años, desde el 2020, que es una iniciativa denominada Red de Líderes Convergencia para la Acción. Esta es una red de líderes que ya convoca más de 95 líderes y lideresas de 18 países de la región, de distintos ámbitos, ¿no? Del ámbito político, del activismo social, del mundo de las comunicaciones, de la intervención social, del trabajo local, pero que están unidos por un propósito común que tiene que ver justamente con poder dar visibilidad y poder generar incidencia política en los distintos países de la región, con foco en la primera infancia y en dos áreas particulares. Por una parte, en áreas medioambientales y de contaminación del aire, y por otro lado, una línea de trabajo que es esta, que tiene que ver con primera infancia y migración. Cuando nosotros nos introdujimos en el tema primera infancia migrante, aparece justamente este desafío que es parte del llamado de la red de líderes, que es la necesidad de visibilizar la situación de la primera infancia migrante y refugiada. Cuando nosotros iniciamos el trabajo, una de las cosas que veíamos es justamente la ausencia de datos, ¿sí? No hay información, no hay suficiente información como para poder dar cuenta qué es lo que está ocurriendo con la situación de los niños y niñas, especialmente en sus primeros años de vida. Aún así, hay ciertos elementos que van emergiendo desde el trabajo que realizó la Fundación y desde la revisión documental que tienen que ver con el dinamismo de la situación de la migración, especialmente en América Latina, y con una creciente, como bien se señalaba en la presentación anterior, con una creciente feminización de la migración y con un aumento de la migración de familias, de grupos familiares, incluyendo a niños, niñas y adolescentes. Situación distinta hace algunos años atrás, en que el proceso migratorio era principalmente masculino y de personas solas, ¿sí? Además de eso, bueno, y nosotros poniendo foco en la situación de la migración venezolana, nos encontramos con algunos datos. Más allá de lo que aparecen los datos acá, yo creo que uno podría detenerse básicamente en dos cuestiones. Por una parte, una situación de precarización de las condiciones de vida de las familias que están ingresando, que están migrando, por lo menos lo que nosotros comenzamos a observar en la situación de Chile en la zona norte, una precarización de las condiciones de vida. O sea, si uno hace una revisión del trabajo de generación de información, por ejemplo, de OIM en los últimos años, una cosa que se observaba hace algunos años atrás era que las familias que ingresaban al país eran familias que contaban con recursos, ¿sí? Contaban con recursos, incluso con recursos económicos para poder sobrellevar al menos 2 semanas al momento de ingresar al país. En estos momentos los recursos no dan para poder sobrevivir más allá de 2 días. Entonces hay una situación de creciente precarización de la vida, ¿sí? Y por lo tanto uno puede decir de condiciones mucho más adversas para el cuidado, la protección de los niños y niñas, especialmente en los primeros años de vida. Aquí tenemos algunos ejemplos esto es la última matriz de monitoreo de desplazamiento que realiza OIM. Esta es información en la zona norte de Chile y que justamente refleja la situación de precariedad, ¿sí? La situación de vulnerabilidad en que se encuentran las familias y por lo tanto los niños y niñas al momento de ingresar al país. Vamos a ir avanzando rápido para poder para poder contarles cuál es el trabajo que estamos desarrollando. A partir de estos antecedentes y constatando un hecho bien interesante, y es que iniciamos conversaciones con OIM Chile, esto del año pasado, y una de las cosas que emergió en las conversaciones con OIM es que
desde OIM no tenían mucha información ni tenían mucha experiencia acerca de cómo poder aproximarse a la situación particular de la niñez migrante. A partir de eso, por lo tanto, lo que realizamos fueron 2 misiones, esto entre mayo y julio del año pasado. Realizamos 2 misiones conjuntas con OIM con la finalidad de poder generar información desde los actores territoriales, especialmente en lo que es la zona de frontera del norte de Chile, frontera Chile-Bolivia, localidad de Colchane. Paréntesis, la localidad de Colchane es una localidad por donde está ingresando un número importante de familias migrantes. Es una localidad que se encuentra a más de 3.600 metros de altura, en el norte, en que la combinación de altiplano y desierto es brutal, y que ingresan caminando y después muchas veces siguen caminando, a menos que sean captadas por todos los sistemas de coyotes, transporte y tráfico. Entonces son familias que están expuestas a una situación particularmente adversa al momento del cruce, ¿sí? En conjunto con OIM, por lo tanto, lo que hicimos fue un trabajo de generación de información respecto de la situación de las familias migrantes al momento del ingreso al país y en su tránsito inicial. Hicimos un zoom a ese proceso, al proceso de ingreso y tránsito inicial por Chile, por la zona norte de Chile. Y el levantamiento de información lo hicimos entrevistando actores clave en distintas localidades que aparecían como hitos dentro de este tránsito, ¿sí? Representantes de gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil, representantes de organismos internacionales, distintos actores que estaban brindando distintos servicios. A partir de esas entrevistas y entrevistas a familias, esto es muy importante, realizamos entrevistas a familias, 2 tandas de entrevistas a familias. Fue bien interesante la entrevista a familia porque convocamos familias, la primera vez llegaron solo hombres. Por lo tanto, la segunda entrevista invitamos a mujeres, a madres. Y fue re interesante ver la diferencia en los relatos entre los hombres y las mujeres respecto de la experiencia de la migración, la experiencia del paso de frontera y el tránsito inicial. Y nos encontramos básicamente con estos 5 elementos. Los voy a revisar, voy a tratar de pasar por ellos bien rápido. Por una parte, lo primero que emerge desde las conversaciones con estos distintos actores es la situación de desprotección y de vulnerabilidad de los niños y niñas y sus familias, y cómo esta situación de desprotección y de vulnerabilidad se va acrecentando con el tránsito. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la situación, y esto para nosotros resultó clave, cuando hablamos de la situación de niños y niñas migrantes y sus familias, empieza a aparecer la pregunta de ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Y cómo evoluciona? ¿Sí? Ya no es una mirada solamente del sujeto, sino que una mirada del sujeto y en la relación con su entorno. Por otro lado, lo que se observa es una oferta insuficiente y una oferta bien poco articulada con las necesidades de las familias. Además, con una articulación insuficiente de la red de servicios, con desinformación de la situación de las familias y desinformación de las familias respecto del proceso migratorio y de la oferta de servicios a los que puede acceder. Y un último punto que nos resultó clave, con un tremendo desgaste de los equipos de trabajo. Porque son equipos de trabajo que están haciendo lo que se puede con lo que se tiene, y muchas veces, en ese hacer lo que se puede con lo que se tiene, empiezan a hacer cosas para las que no estaban destinados. Y ese trabajo empieza a ser un trabajo invisible, incomunicable, porque incluso forma parte de trabajo fuera de las atribuciones de las organizaciones. Frente a eso, por lo tanto, nosotros nos planteamos este desafío: ¿cómo poder aportar en la generación de una respuesta más articulada? Y aparecen 2 ideas que son, que son nuestro proyecto. Por una parte, la necesidad de poder generar un sistema articulado de servicios y prestaciones con lógica territorial, al que nosotros denominamos Ruta de Protección de Derechos de la Primera Infancia Refugiada y Migrante. Y el segundo, el diseño de un instrumento de acompañamiento a las familias con foco en el cuidado y la protección de la niñez. En este trabajo, una cuestión que para nosotros fue clave fue asumir que el desarrollo de este proyecto, de estos instrumentos, Ruta, Bitácora, se tenía que realizar sobre la base de las respuestas ya existentes, sobre la base de la oferta territorial existente, pero también sobre la base de las definiciones
institucionales y normativas existentes, para poder diseñar algo que no entrara rompiendo con lo que ya se estaba haciendo, sino que pudiese sumarse al trabajo previo. Así, bueno, vamos a avanzar rápido aquí, desarrollamos la ruta. La ruta contiene distintas áreas de atención que están alineadas con el Plan Nacional de Respuesta del R4B. Y diseñamos esta bitácora, la bitácora Familia en Movimiento, que es una bitácora que se le entrega a las familias y que entrega información básica y orientación para los procesos de toma de decisión de las familias. Estimula la protección y el cuidado de niños y niñas y además es un instrumento para que las familias y los actores que brindan servicios de atención puedan registrar las atenciones que están brindando. Nosotros diseñamos estos instrumentos. Voy a pasar rápido por acá, pues no vamos a tener tiempo para poder comentar en detalle esto. E iniciamos actualmente un proceso de pilotaje. Actualmente estamos piloteando esto. Estamos trabajando en la entrega de la bitácora a 200 familias que están accediendo voluntariamente a poder participar del pilotaje. Por otro lado, estamos haciendo con las familias participantes un proceso de seguimiento que ha sido muy interesante para poder ver de qué manera evolucionan las necesidades de las familias y se van generando o bien consonancias o bien brechas entre necesidades y la provisión de respuestas tanto públicas como de las organizaciones de la sociedad civil. Y por último, lo que vamos a realizar es un proceso de evaluación participativa de los resultados del pilotaje con las organizaciones territoriales, incluyendo organizaciones de migrantes, porque de nada sirve para uno generar información si es que uno no analiza la información con los expertos en el territorio. Más allá de eso, ya con esto termino, con esto termino. Nosotros nos planteamos ciertos aprendizajes en función de la pregunta respecto de cuáles son los aportes que pueden ser para la política pública. Y me voy a detener solamente en uno, que tiene que ver con la importancia de poder asumir el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas, no desde una lógica de diseño de programas para niños y niñas, porque eso muchas veces lo que hace es fragmentar, sino más bien cómo podemos utilizar el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas como de una lógica integral y de una lógica sistémica para poder definir que ese es el piso desde donde debemos diseñar política, ¿sí? No para diseñar programas para niños, sino que para poder incorporar el cumplimiento de todos los derechos para todos los niños como el estándar a deber ser cumplido. Y con eso termino. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Y por último, le damos la palabra a Silvana Begala, magíster en Demografía por la Universidad Nacional de Córdoba y abogada, profesora adjunta de Demografía y Políticas de Población de la Licenciatura en Trabajo Social en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, profesora adjunta de Sociología Jurídica en la carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de Córdoba, intervino en diversos proyectos de investigación y extensión como directora, publicó diversos capítulos de libros y artículos sobre el acceso a la justicia, migraciones y enseñanza jurídica, temas que trabaja en la actualidad desde la docencia, la investigación y la extensión, asesora la línea de trabajo con migrantes de una organización no gubernamental local, SECOPAL, y es vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica. Bueno, buenas tardes. Siempre se agradece la posibilidad de conversar y encontrarse con gente interesada por estos temas. Estas son instancias siempre, a pesar del cansancio y del calor con el que los ha recibido Córdoba hoy, son instancias que alientan en el camino de este trabajo y que significan oportunidades para aprender y enriquecerse. No sé si tenemos la presentación. Tengo el calendario que deciré. Está ahí en mi casa. Disculpen.
yo de todas formas empiezo. Bueno, vemos, igual continuamos. Bueno, cuando estaba pensando en qué conversar con ustedes, uno siempre toma algunas decisiones, ¿no? La idea fue sacrificar un poco la profundidad en el planteo de algunas cuestiones y brindarles un marco a partir del cual después ustedes puedan profundizar. Por suerte ahora hay accesible mucha información y recursos, ¿no? para llenar esto que pretende ser un marco para pensar y abordar desde el trabajo en la sociedad civil la vulnerabilidad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes. Haremos foco en eso que más conocemos, que es nuestra experiencia del trabajo desde Secopal. Secopal es una ONG que se hace asesoramiento legal gratuito y tiene un área de comunicación popular. El objetivo institucional es la promoción de los derechos de los sectores populares urbanos, sobre todo en la ciudad de Córdoba. Vamos a describir superficialmente lo que podríamos llamar como el deber ser de los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes, para después detenernos a partir de esa mirada inicial en algunas situaciones de vulnerabilidad específica que llamamos micro vulneraciones que atraviesan la biografía y la vida de los niños y niñas extranjeros que viven en Córdoba. El contenido que vamos a compartir con ustedes surge de nuestra línea de investigación, la teoría que nos informó para abordar estos temas, la normativa vigente, la normativa internacional y la normativa nacional, y, como les decía, el acercamiento a estos temas fue estimulado y enriquecido por el trabajo en esta ONG de Córdoba, donde tenemos un consultorio de asesoramiento gratuito de acceso a derechos para personas migrantes. La idea de lo que empezaba a compartir con ustedes es un esquema de lo que es la protección, ¿no? Esto del deber ser, ¿no? Cómo deberían ser las cosas o cómo la normativa y los documentos internacionales han pensado la situación de los niños, niñas migrantes en relación a sus derechos. Son importantes porque las normativas y los marcos internacionales han jugado un papel muy importante en el orden mundial y en las transformaciones, y han tenido una influencia en la formulación de las políticas de los estados que los han ratificado, a la vez que son estándares, ¿no? Son puntos a los que es necesario llegar, a la vez de que una vez marcados, al menos en el deber ser donde estamos, marcan puntos de no retroceso. A nivel regional y en relación al tema que nos reúne, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que, si bien se reconoce la soberanía estatal para fijar las políticas migratorias, los objetivos de las políticas migratorias deben tener presente el respeto de los derechos humanos. Además, esas políticas deben ejecutarse también en el respeto y en la garantía a los derechos humanos. Asimismo, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, son aplicables los marcos generales como los establecidos especialmente para su protección. Si tenemos que armar un esquema de los instrumentos de protección de los derechos humanos de niños y niñas en el contexto migratorio, hay que reconocer que, si bien no hay un tratado internacional destinado a la protección de niños y niñas en este contexto, repasando este marco que vamos a armar juntos ahora, no hay una situación de vulnerabilidad a los derechos que no encuentre garantía de protección en el ordenamiento internacional existente, sobre todo porque a los niños y niñas se les aplica la protección prevista en general para las personas y, a su vez, se exige un tratamiento diferencial en función de su edad, y porque, respecto a la otra condición que los atraviesa y que los califica, ¿no? Esto de ser niños en contexto de migración, también está previsto en la normativa, pero solo puede tener injerencia en el sentido de aumentar la protección y la garantía de los derechos. Nunca puede ser, en el ámbito del deber ser, circunstancia que genere mayores vulnerabilidades.
Bueno, solo para armar este esquema sin profundizar en el contenido, del cual seguramente ustedes están al tanto y si no, se puede tener fácil acceso. El primer hito en este marco es la Declaración Universal para los de Derechos del Hombre, ¿no? No excluye a los niños, pero tampoco marca especificidades en función de la especial situación migratoria. La Convención sobre los Derechos de Niñas y Adolescentes, que en principio parecería que no se ocupa de los niños y niñas migrantes, pero en ella hay muchas normas que se vinculan con su situación, sobre todo porque con sus principios, ¿no? El de no discriminación, el interés superior, el derecho a la vida y supervivencia y al desarrollo, el principio de participación, define un marco interpretativo, sustancial y procesal y procedimental de actuación cuando hay niños y niños involucrados y ese es el marco en el que hay que mirar la situación de los niños, niñas y adolescentes en el contexto migratorio. Así aparecen directamente relacionados con esta situación el derecho a la identidad y a la documentación, el derecho al desarrollo de un núcleo familiar estable, el acceso a la justicia, la libertad y protección contra todas las formas de violencia, que en función del principio de discriminación, del acceso a ninguno de estos derechos puede estar condicionado por la condición de nacionalidad o la situación de residencia respecto a su estatus administrativo en relación a las políticas migratorias. Y vinculado también como elemento en este esquema general, tenemos la Convención sobre los Derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias, que obviamente allí hay mucho recurso para argumentar en defensa de los derechos de los niños y niñas migrantes. En el Comité de los Derechos de los Niños de la Convención de los niños y niñas, como órgano que vigila el cumplimiento y promueve la implementación de la Convención, ha formulado 3 observaciones que sí, de las 25 que tiene, sí se relacionan directamente con los niños y niñas en situación de migración, que son la observación la 6, la 12 y la 14. Completando ese esquema, en septiembre del 2017 y a pedido se formula de manera conjunta entre el Comité de Trabajadores Migrantes y el Comité de los Derechos de los Niños y Niñas dos recomendaciones, 2 observaciones generales vinculadas directamente a la temática que nos ocupa. En el sistema interamericano, obviamente tenemos también como recurso a partir del cual obtener argumentos para la defensa y la exigencia de garantías de los derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes, el Pacto de San José de Costa Rica y sobre todo la Opinión Consultiva 21 del año 2014, donde la Corte, a instancias de los países que conformaban el Mercosur, pidieron esta opinión para poder articular la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el contexto migratorio y articular la protección con las políticas migratorias de los países. Obviamente también hay en este esquema importantes casos de jurisprudencia de la Corte, sobre todo un fallo de 2005 contra la República Dominicana y otro en 2013 contra el Estado Plurinacional de Bolivia. También en el ámbito del Mercosur hay normativa de la cual uno puede echar mano al momento de necesitar argumentar y defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes en contexto de migración. Sí, me quedan 3 minutos. Bueno. A partir de todo este marco normativo se construye, ¿no? Se contextualiza en el marco de los contextos migratorios los principios de defensa de la niñez, el principio de no discriminación, como les decía, que prohíbe la distinción en lo relativo a los reconocimientos de derechos en función del estatus migratorio o el estatus de extranjería, el principio del interés superior del niño, el principio de protección de la familia y la reunificación familiar, que es muy importante en el ámbito de los contextos migratorios.
Obviamente también las garantías procesales que tienen que tener un especial tratamiento cuando están involucrados en los procesos administrativos o en los procesos de expulsión niños y niñas, y también, ¿no?, el acceso a los derechos reales, donde los estados están obligados a garantizar el acceso a estos derechos, cualquiera sea la situación, y con la especificidad del niño y niña por sobre el ordenamiento migratorio. Pasando un poco rápido, ¿no?, la parte que era más sustancial de mi exposición, pero bueno, no hice un manejo inteligente del tiempo, les pido disculpas, es a partir de el esquema de análisis de la vulnerabilidad y los niveles que plantea la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, este modelo de determinantes de vulnerabilidad describe y observa los riesgos y los factores de protección de la infancia en el contexto migratorio. En nuestra experiencia, y esto es un poco lo que queríamos marcar, compartir con ustedes, es mirando, ¿no?, al Estado como actor central en la garantía de los derechos de niños y niñas en general y de los niños y niñas en contexto migratorio. A partir, como les decía, de nuestra experiencia, vemos que el Estado, a partir en este esquema, interviene claramente a partir de generar protección en los niveles más bajos, ¿no?, en el nivel individual y en el nivel de familia, y desatiende un poco su rol en el nivel estructural, ¿no?, porque si uno se pone a analizar, y tenemos casos con nombres y apellidos, de las situaciones de vulnerabilidad de los derechos de niños y niñas en contexto de migración, el actor que genera las circunstancias que significan el recorte, limitación o el no acceso al derecho, generalmente es el Estado. Es decir, el Estado tendría que mirar un poco, intervenir con más determinación, ¿no?, y hacer cruzar, esto que decían quienes me precedieron en la palabra, hacer cruzar hacer cruzar en las políticas migratorias la protección de los derechos de niños y niñas que están invisibilizados en esas políticas migratorias, y que cuando son sujetos o actores en alguna circunstancia, en algún procedimiento, no se tiene en cuenta su especificidad y su protección, y estos principios que veíamos recién en el deber ser son fácilmente dejados de lado. Como les decía, podíamos, para cada una de las vulneraciones y violaciones de derechos o límites en el acceso a derechos que están marcados allí en la diapositiva, nosotros tenemos casos con nombre y apellido, donde la situación de migración, la situación de extranjería o la situación de irregularidad migratoria de los niños o de los padres ha significado la necesidad de tener que de accionar, ya sea administrativamente o incluso judicialmente, para buscar remover los obstáculos al acceso a derecho. Es decir, estos principios que uno piensa que son operativos, que están en la mirada de todos los operadores estatales, en el caso de los niños y niñas extranjeros, no funcionan oficiosamente, y muchas veces hay que argumentar con distintos resultados, más allá de la fuerza que tienen como principios en la Convención y en el sistema de protección de la infancia. Son, como les decía, uno los puede entender como microviolaciones de derechos, pero micro porque no son detectados como tales, no son asumidos como tales por los operadores que lo generan, pero en la biografía y en la experiencia vital de los niños y niñas que lo sufren y que tienen que hacer notar que son niños y que sus derechos están siendo violados
por el Estado que le debe garantizar su acceso a la salud, su acceso a la educación, su acceso a las prestaciones alimentarias, es de vital importancia y no dejan de ser menores. Bueno, frente a esto, ¿qué se puede hacer? Bueno, en nuestra experiencia, la primera cuestión a hacer es casualmente poner en evidencia la lógica que hay detrás, ¿no?, de estas vulneraciones de derechos, haciendo reflexivo el basamento ideológico que disimula, naturaliza la ilegitimidad de las diferencias entre las personas en base a la nacionalidad, ¿no? Y sobre todo en el caso de los niños, donde, reiterábamos, debe primar la condición de niño y no la situación de extranjería, mucho menos la situación administrativa de regularidad o irregularidad migratoria. Es decir, hacer reflexivo eso que Sayad llama el pensamiento de Estado, ¿no? Es decir, esto de pensar la realidad asumiendo la categoría nacional extranjero como legitimadora de desigualdad. Eso por un lado. Y por el otro, incorporando como operadores estatales o como operadores de la sociedad civil o como simples interesados en la vigencia de los derechos de los niños y niñas y adolescentes, la sospecha de la inconstitucionalidad, de la inconvencionalidad y de la discriminación que hay detrás de toda norma, de toda práctica, de todo protocolo que haga diferencia y que genere límites en el acceso a derechos en función de la nacionalidad o de la situación migratoria. Creemos que estos son estrategias o caminos políticos para empezar a trabajar en desarmar la desigualdad que se genera a partir de la extranjería de los niños y niñas en el contexto de migración, y esperamos que realizando estos esfuerzos cada vez sea menos necesario hablar de estas cosas. Gracias. Muchas gracias, Silvana. Quizás a modo de cierre, muy brevemente, antes que nos echen, contar que desde la DF Nacional hemos recibido planteos de más de 160 niños, niñas y adolescentes migrantes, en donde se han hecho estrategias justamente para poder acceder a varios de los derechos que mencionaba Silvana, o como Hernán en su presentación, esto de fortalecer el sistema de protección y de las oficinas y los equipos interdisciplinarios, que muchas veces pensar en estrategias de migración no está tan incorporado. Así que bueno, ese es uno de los desafíos. Agradecer a todos los expositores, pedir perdón porque tuvieron menos tiempo, ya que se vino demorando las demás mesas. Así que muchas gracias.